Renuncia de derechos. No soy dueño de Harry Potter, ni de Mushoku Tensei, reencarnación de un desempleado, sino de J.K. Rowling, y Rifujin Magonote. Capítulo 7, parte 1. El príncipe encarcelado. Snape, Severus Snape despertó de su sueño, debido al canto de los pájaros, y también al increíble frío que hacía, y cuando abrió los ojos, se dio cuenta del porqué. Estaba amaneciendo, el sol apenas salía por el oriente. Qué raro, pensó, puesto que tenía una increíble vista de esto, como si estuviera en lo alto de algún edificio. Le recordó cuando vio el amanecer en Hogwarts, desde la torre de astronomía, viendo a su entorno. Snape se dio cuenta. Caminó un poco, solo para ver que estaba en alguna clase de bola de ramas, en lo alto de los árboles, por eso tenía tan bella vista. Carajo, ¿dónde diablos estoy? Dijo con una voz cansada. Tengo que salir de aquí, y encontrar a Ruiger Dieris. Dijo mirando su alrededor para orientarse. Parecía que después de que pensaran que Snape era responsable por el secuestro de las niñas, esos dos tipos habían tomado la decisión de encarcelarle, y después, probablemente sería llevado a una especie de juicio para comprobar su inocencia. Esto es extraño. Dijo, mientras miraba el entorno que le rodeaba. En una esquina, había una trampilla que llevaba a quien se metiese por ella, hasta una caída libre a los pies de los árboles, algo que notó fue que habían manchas cafés, y de esa esquina provenía un olor fatal. Suponía que ese era el baño. Bueno, así que esto es lo que es estar en una prisión. Pensó, para sí mismo por la situación tan molesta, bueno, al menos no había dementores, eso era un punto. Mientras cavilaba mi situación, el sonido de unas cuerdas chirriantes, seguidas por la bajada de una plancha que golpeó contra la puerta de mi celda me sacaron de mis pensamientos. Poco tiempo después se escucharon pasos que golpeaban la madera, enfocando mi vista, pude ver una figura femenina que caminaba por la plancha en dirección a mi celda, parecía que sostenía algo en sus brazos. Cuando Severus enfocó su visión, pudo ver que en efecto, la figura pertenecía a una mujer bestia, de orejas de loba y con una cola afelpada, que en sus brazos sostenía una bandeja con lo que parecía era mi desayuno. Aunque eso no fue todo. Snape pudo ver que detrás de la mujer habían dos guardias bestias, con espadas atadas en las cinturas. Seguramente ellos estaban aquí para detenerle en caso de que se pusiera violento. Mientras Severus pensaba en esto. La mujer se arrodilló ante la puerta, y jaló una pequeña puerta corrediza, para en consecuencia empujar la bandeja de madera hacia adentro de mi celda. Habiendo completado su deber, la mujer se puso en pie y se dio la vuelta para irse rápidamente, no sin antes dedicarle una mirada de desprecio. Después de irse, el puente de madera que conectaba mi celda con el árbol, la única y posible ruta de escape para la gente convencional, por supuesto, a menos que pudiese volar y salir por la trampilla que era usada como letrina. Tus posibilidades de escapar eran nulas. Dejando de darle vueltas a la situación, decidí acercarme y tomar la bandeja de comida, para después sentarme en la cama de paja. Claramente sentí que debía apurarme y buscar una forma de salir de aquí para localizar a Eris y Ruiger, pero no lograría nada con el estómago vacío. Y aún no sabía en qué recóndito lugar del gran bosque se encontraba, si salía ahora, seguramente se perdería. Viendo a la bandeja de comida, pudo ver que era un menú de la región, con frutas y verduras, acompañadas por una guarnición de carne condimentada con especias, y, carajo, no es que sea la ración de comida del milenio, pero para alguien que vivió en el continente demonio, y se vio obligado a comer, la deleznable comida de ese lugar. Esto era lo mejor que pudo haber pedido. Ya que no le suministraron ningún cubierto, tuvo que comer a mano desnuda, y con los modales de un Gryffindor en la mesa. Después de comer, Snape se sentó en un rincón para ver una solución a su precaria situación. Primero, ¿cómo llegó aquí? Severus no tardó mucho en recordarlo, todavía podía sentir cómo era cargado como un costal por el guerrero bestia que lo venció. Y llevado por el bosque, incapaz de mover un músculo. No tuvo más de otra que dejarse llevar. Y mientras era adentrado aún más en el bosque, por lo que parecieron horas, viajando a una velocidad vertiginosa, cabía resaltar. Por el rabillo del ojo, entre los cientos de árboles que pasaron, pudo ver que había una mancha de pelo plateado siguiéndolos. Ese perro, a pesar de ser un cachorro, era bastante resistente. Pensó, después de un rato, finalmente llegamos a donde quiera que se encontrara ahora mismo. El guerrero bestia, conocido como Guies. Hablo. Sagrada bestia, por favor, regresa a la casa. Wof. Guau wof. La bola de pelo plateado ladró una vez, antes de adentrarse en la oscuridad.
Observando su alrededor, Severus solo vio los troncos de los árboles, los cuales estaban muy juntos y eran enormes, a pesar de la oscuridad, podía ver bien eso. También calculó que no había nadie en las cercanías, porque solo escuchaba el silencio que imperaba en un bosque, junto con la respiración y las pisadas que podía escuchar del hombre peludo, pero, mirando hacia las copas de los árboles, vio pequeñas luces arriba de estos. ¿Serán antorchas? Se preguntó, pero Giles, el hombre bestia, continuó caminando. Conmigo todavía colgado sobre su hombro, enganchó sus manos en una escalera que yo no podía ver y subió rápidamente. Parecía que me estaban llevando a las copas de los árboles. Snape, se preguntó qué debía hacer, claro escapar, pero ¿cómo? No podía mover ningún músculo de su cuerpo, tal vez, solo tal vez si intentaba finite incantatem. Podría levantar lo que sea que le hubiera lanzado el hombre. Antes de que Severus diera paso a más de sus ideas, escuchó el golpe de la madera, como si una gran plancha hubiera caído, conectándola a otro árbol. Snape miró hacia abajo, solo para sentir algo de vértigo al ver la altura a la que se encontraba, pero Giles solo siguió, caminando por encima de la plancha, abrió una puerta, y me tiró dentro de lo que parecía ser una celda. Después de eso el hombre se retiró, cerrando la puerta, y yéndose. Sin ninguna explicación de qué es lo que pasara con él. Al ver que estaba completamente solo, en algún momento, el encantamiento que le lanzó para inmovilizarlo, se levantó. No tardó en ponerse en pie para mirar dónde estaba, lo cual no fue beneficioso, ya que todo estaba oscuro, iluminado a duras penas por la luz de las antorchas que se podían ver a lo lejos. No se atrevió a usar un Lumos, debido a que podría llamar la atención, y él no sabía que también le vigilaban, pero ¿qué iba a hacer ahora? No podía quedarse aquí y esperar a lo que le tuviesen preparado, tenía que reunirse con Ruiger Dieris. ¿Pero cómo? No sabía dónde rayos acababan de llevarlo, ni el cómo regresar a Puerto del Santo, demonios. Ni siquiera sabía por dónde iría, si es que primero lograba salir de esta celda. Después de un tiempo de pensar en lo que podría hacer para escapar, la conciencia lo abandonó, quedándose dormido. Y así, era como había ido a parar aquí. Le habían confundido con uno de los contrabandistas que secuestraron a los niños bestia, y a su mascota. Un malentendido sin duda, y que resolvería tan pronto como pudiera hablar con la persona indicada en este lugar. Ahora bien. Empecé a pensar. Tenía que apurarse y hablar con el líder de esta gente. Algo en él ya empezaba a preocuparse por Ruiger Dieris, debía darse prisa, antes de lo que pasara lo peor pasara, ese hombre viejo había ido en la búsqueda de Ruiger, había olido su olor y había ido por él, lo que no lo tenía preocupado en lo más mínimo, puesto que al haber coexistido con el hombre por al menos medio año, le hizo saber a Snape lo fuerte que era, y que muy pocas personas podrían derrotarle en un combate. Severus nunca conoció a nadie tan fuerte como Ruiger, hasta el momento, él era el ser más fuerte que había conocido. Gillen había sido otra, pero estaba seguro de que ella solo le podría dar una batalla digna, pero no ganarle. Gillen, quien era la cuarta más fuerte del estilo Dios Espada, y era bien conocida en el mundo. El mundo era grande y lleno de gente con un gran poder que mellaría a miles de guerreros y magos. Gillen era de esos, y, ni aún así. Era rival de Ruiger. El viejo hombre bestia no tendría ninguna oportunidad contra el super, si es que no fuera un guerrero de nivel emperador, lo cual Severus dudaba bastante. Pero no había ninguna necesidad de pelear. Esta gente pensó erróneamente que habían secuestrado niños de sus familias, pero todo lo contrario. El que creyeran que ellos fueron los responsables en sí era un malentendido. Hablando correctamente se podía solucionar eso. Todo bien, no es así, pues no, realmente no. El único miedo de Severus era Ruiger, no porque el tipo fuera un bestia salvaje con una mecha corta, porque lo era. Pero esa no era su preocupación, sino el hecho de que era malo comunicándose con la gente. Una palabra mal colocada era suficiente para desencadenar una sangrienta pelea. Así era él cuando lo conoció. Una palabra mal colocada, y de Aden, el final de tu vida. Así le habían bautizado. Por supuesto, eso en tiempo pasado. Últimamente se había relajado y crecido como una persona reformada, pero aún así era difícil para él interactuar con la gente, más si eran hostiles. Si es que ese viejo sabueso se encontrase con Ruiger, y tomara una acción hostil. Bueno. El resultado no era agradable. Por eso le preocupaba en estos momentos. No podían darse el lujo de enemistarse con gente de la raza bestia. Por eso tenía que salir de aquí y solucionar este malentendido lo antes posible, antes de que escalara de nivel. No temía por Ruiger, en lo absoluto, haber coexistido con él por lo menos medio año, le enseñó lo endiabladamente fuerte que era, y lo peligroso que podía llegar a hacer.
The End. El final de tu vida. Le habían bautizado, y los rumores no eran infundados, un mal cruce de palabras y morirías tan rápido que no sabrías lo que pasó. Pero eso había sido en pasado, Ruigerd ahora era más sensato al controlar su temperamento con la gente, pero aún seguía siendo muy malo con las palabras. Por eso le preocupaba el encuentro de Ruigerd y el viejo hombre bestia. Una mala acción de los dos y la pólvora se encendería, causando un enfrentamiento atroz e innecesario, puesto que la gente bestia pensó que ellos secuestraron a sus hijos, lo cual era erróneo, todo lo contrario a eso. Habían ido a rescatarlos, no por ser precisamente altruistas. Era un negocio, pero bastante bueno para ayudar a la reputación de su compañero demoníaco. Por eso era innecesaria una lucha, no tenía sentido pelear e enemistarse con la gente bestia por simplemente no hablar las cosas. Por eso debía salir de aquí lo antes posible. Pensó mirando a la guardia que lo vigilaba, la cual es una mujer bestia. Tenía la constitución de un guerrero, pero era más delgada que Ghislaine. Aunque su pecho era igual de enorme. Snape volvió a pensar en qué pasaba con este mundo y sus mujeres, el 80% de ellas tenían un busto de buen tamaño, aparte de ser atractivas. Lo que a sus instintos más bajos no le importaban, pero su yo inteligente y amargado le seguía pareciendo algo ridículo. Mientras cavilaba, no se dio cuenta de que la mujer había empezado a caminar con baldes llenos de agua hacia él. Por estar tan distraído, apenas si pudo girar su cuerpo lo suficiente para esquivar un cubetazo de agua. ¿Pero qué de? Intento decir, pero rápidamente la mujer aventó el contenido de la segunda cubeta en su blanco, empapándome por completo. ¡Puaj! Tosí, mientras cubría mi cuerpo con mis brazos. Al mirar a su atacante, vio que la mujer tenía una cara rabiosa, ella solo dijo: aparte de ser una escoria, también eres un pervertido. Con eso último la mujer se retiró a su posición de guardia, esta vez clavándome dagas con sus ojos. Una sacudida de frío lo atravesó, aunque el sol le quemara un poco, el frío de la mañana seguía en el aire. Se sintió impotente por esta situación, pudo haber hecho algo para defenderse, pero hacer un alboroto ahora no parecía ser una opción. Severus tuvo que quedarse empapado por un rato, podría haber usado un hechizo de secado, pero ya que la mujer lo estaba vigilando con más ferocidad, pensó que no era prudente mostrar un comportamiento drástico por el momento. Podrían darse cuenta de que era un mago con la capacidad de usar hechizos sin palabras, que lo podrían sacar de aquí, así que no pudo usar su mejor as bajo la manga. Si lo hacía probablemente lo privarían de su visión, poniéndole una capucha en la cabeza, haciendo que no podría ver nada, amordazarlo para que no pudiera cantar un hechizo. Un caso extremo, sería el cortar sus manos para incapacitarlo definitivamente. Y ante esas opciones, él prefería mantener una coartada de estar completamente a merced de ellos. Empezó a dar gracias por la incompetencia de esta gente para encarcelar a un mago como él. Severus vio tentadoramente a la manta que había en la cama, tal vez eso podía secarlo y quitarle un poco el frío, pero lo descartó después de ver que estaba infestado por animales. Vaya su suerte, pensó. Mientras estaba ahí tirado pensó en sus opciones, tenía que escapar lo antes posible, pero ¿de qué forma? Podría salir silenciosamente, sin que se dieran cuenta, o podría escapar de manera ruidosa y caótica. Y sinceramente, prefería la primera, al menos así no estaría causando destrucción innecesaria, y futuros problemas por destruir el pueblo de esta gente. Mientras pensaba en sus opciones de escape, la mujer bestia, que me tiró agua fue relevada de su guardia por un chico joven y de apariencia torpe, ella habló con él por unos 5 minutos, de vez en cuando los dos me lanzaban miradas de desprecio. Después de que la mujer se hubiese marchado, el chico bestia, empezó a montar la guardia, vigilándome. Pero al paso de 15 minutos, el chico se sentó recargando su espalda contra el gran tronco y se quedó dormido. Vaya guardia tan eficiente. Pensé mientras me levantaba en silencio, insecto exhumaid. Dijo en silencio apuntando a la cama llena de animales, los cuales fueron aniquilados por el hechizo, uno muy útil, aprendido en la clase de herbología. Bien, al menos dormiría tranquilo sin esos insectos picándole por la noche, pero debía huir lo más pronto posible. A lo Mora. La puerta que lo separaba de la libertad se abrió. Snape se acercó un poco, mirando los alrededores. Podía ver algunas bestias aquí y allá, no eran muchos, pero si vieran a un humano volando se darían cuenta de ello. Claro, él podría desilusionarse, haciéndose casi invisible, pero debía tener cuidado, si se asomaba la gente de abajo lo vería, ya que estaba completamente expuesto. Él los podía ver sin problemas, y ellos a él, gracias a que el pueblo vivía en plataformas puestas en los árboles, de gran altura de hecho.
y abajo solo había unos caminos de tierra marcados y muy poca vegetación. Pensando en esto, estaba en el gran bosque, pero ¿en dónde exactamente? Ulises, el hombre bestia que lo trajo había corrido a toda velocidad durante mucho tiempo, por lo que no recordaba el camino exacto, además que era de noche. Apare Vestigium, podría ayudarle, pero sería difícil volver sobre sus pasos, ya que el trayecto no fue en línea recta, sino que se desviaba por arroyos. Zigzagueaba por aquí y allá y se desviaba de norte y este. Le llevaría algo de tiempo el volver, eso era problema, cuando se dieran cuenta que escapó. Esta gente podía encontrarlo fácilmente gracias a sus sentidos más agudos, pero unos cuantos hechizos para ocultar su rastro le comprarían un buen tiempo. Bien, es hora de ponerse en marcha, pensó, mientras salía de su celda, poniendo el plan anterior en marcha. Pero mucho antes de todo eso, debía encontrar sus cosas, lo que significaba hacer algo de ruido. Con esto levantó su mano en la dirección de su guardia. Snape planeaba usar Accio, para llamar a su bastón, pero sin una varita, no podía utilizar el encantamiento en silencio, así que tocaba hablar. Una acción que despertaría al joven bestia. Claro, el chico después de despertar, sería callado por Palalingua, para que no pudiese hablar, mientras que era atados de pies a cabeza por cuerdas. Todo esto sería ejecutado en cuestión de segundos, pero... Debajo de la plataforma donde estaba su prisión se escuchaban voces en discusión, y al parecer se acercaban a su ubicación, puesto que la estructura de madera temblaba. Carajo, no puede ser, pensó. Con frustración, teniendo que regresar volando a su celda, cerrando la puerta. Unos segundos después, del piso de abajo aparecieron dos guerreros bestia que arrastraban a un tipo algo maltratado. No tardaron mucho en llegar donde estaba la única forma de escapar a pie de esta celda. Y no tardaron en ver al joven bestia dormido, plácidamente. Patoso. Ladró uno de ellos, tan estridentemente, que le dolieron los oídos. El joven bestia se levantó como un rayo, mirando para todos lados y, no tardando en ver a sus parientes trayendo nuevo prisionero, pero en vez de hacer algo productivo como bajar el puente. Lo que seguro que ellos esperaban, se quedó viéndolos como un tonto, todavía se podía ver la baba que le caía de su barbilla. Patoso. Ladró el otro hombre bestia. Señor. Y por fin, el joven bestia reaccionó, tarde, cabía aclarar. Patoso, ¿pero qué diablos estabas haciendo? Vigilar al prisionero. Dijo nada seguro de su mentira. No sabía que se podía vigilar con los ojos cerrados y durmiendo plácidamente. Ante esto, el chico solo bajó su cabeza con vergüenza. En señal de arrepentimiento. Por el amor de la gran bestia, ¿por qué siempre pasan este tipo de cosas contigo? Quemas la comida hasta hacerla ceniza, pierdes a los niños, eres malo para pelear en combate, y ahora no puedes mantenerte despierto vigilando a un secuestrador peligroso, que podría perturbar la aldea. Perdón. Respondió con vergüenza. Eso no basta, te necesitamos más espabilado, más responsable. Giles y Gustav aún no regresan con noticias de los niños, ¿entiendes? Sí, lo entiendo. Bien, si lo hiciste, baja el puente para que podamos meter a este. Dijo uno de ellos, sacudiendo al tipo que llevaban a rastras. A la orden. Con eso el joven bestia accionó una palanca en el árbol, haciendo que una plancha que era sostenida por cuerdas bajara. Los hombres no perdieron tiempo y subieron y caminaron, a rastras con el hombre hasta la celda. El segundo de ellos quitó un seguro y recorrió la puerta hecha con palos de madera, con una patada en el culo, tiraron al hombre dentro, con bastante violencia, y después cerraron la puerta, yéndose de ahí, no sin antes decirle al chico llamado Patoso. Vigílalos. El cual asintió. Maldita sea. Deberías tratarme mejor que eso. El hombre se frotó suavemente el trasero, susurrando de dolor, mientras giraba lentamente su alrededor. El cual no tardó en encontrarlo, sentado en la cama encorvado. El hombre me miró fijamente, con duda. Parecía un aventurero. Su ropa era toda negra, con protectores de cuero en las articulaciones. Estaba desarmado, por supuesto. Tenía patillas largas y un rostro que se asemejaba más a un mono. No sabría decir si era un demonio, o un hombre bestia. Notaba mucha avidez en sus ojos, pero no paraba de quitarme los ojos de encima, y en las condiciones que estaba. Prefería que viera a otro lado. El que me mires por más de un minuto sin decir nada, significa que tienes un problema conmigo. Pregunté en un tono plano. No, exactamente, no como yo lo describiría. Me miró confundido. Esto le hacía sentir incómodo. Pero, eres tan joven para estar aquí, y actúas como si no te importase mucho. No es mi voluntad estar así, pero no puedo hacer mucho en estos momentos.
Realmente pensé que te habían encerrado aquí por ser un estafador, pero no creo que sea el caso. Dijo cerrando los ojos y haciendo un gesto de no. ¿Y tú, por qué terminaste aquí, por estafador? Así es, me pillaron tratando de estafarlos con dados cargados. Demonios, solo se dieron cuenta porque se me cayeron y estos volvieron a caer en 6, cuando eso pasó, el tipo golpeó el suelo haciendo que se movieran volviendo a caer en 6. Teach, qué mala suerte. Se quejó. Ya había ganado varias rondas, pero que lejare. ¿Y tú? ¿Realmente por qué acabaste aquí? Snape meditó sin mencionar el motivo por el que lo había encerrado y si esto repercutiría en algo, al final le contó una verdad a medias. Me trajeron aquí pensando en que estaba atacado a un gran perro de color plateado. Expliqué. Escuché los rumores. Algún demonio atacó sexualmente a la bestia sagrada de Doldía. Vaya, al parecer allí afuera ya se empezaron a crear chisme ociosos para arruinar su reputación, pero de un increíble mal gusto. Patrañas de que era un estafador, una persona violenta, pero atacante sexual a un perro. Merlin, este maldito mundo y su gente. Entonces, ¿son ciertos los rumores? Pero claro que no, son solo chismes de mal gusto. Bueno, ¿quién podría saberlo? Hay todo tipo de lunáticos ahí afuera. Ante esto, Severus procedió a lanzarle dagas con los ojos, el hombre con cara de mono tragó saliva ante esto. Aunque pensándolo mejor, no pareces tener esos gustos, pero diablos no ayuda el de que tengas cara de malo. Pues no es de mi agrado haber sido tirado aquí. Comente. Si esta gente suele hacer eso a los criminales peligrosos. Y tú eres un simple estafador común. Le gruñí. En sí, ese no es el caso. Soy más que nada un aventurero, pero de vez en cuando no me niego a ganar dinero con un buen juego. Aunque eso te cueste la libertad por tratar de estafarlos. Jaja, ¿sí? No lo puedo evitar. Oh, por cierto. Dijo, como si se hubiera olvidado de algo. No me he presentado, soy Jesse y tú. Snape pensó, si era buena idea decirle su nombre. Soy, Rudeus. Rudeus, he oído ese nombre antes. Dijo, poniendo su mano en la barbilla. Bueno, no creo ser el único en este mundo en llamarse así. Sí, probablemente ese es el caso. Sí. Mientras tanto decidí mirar a nuestro guardia, que nos miró con una mirada hosca en su cara, pero no dijo nada. Bien, me alegra que esos rumores no sean ciertos, sería bastante incómodo descubrir que mi compañero de celda es así. Fue cuando uno de mis amigos comentó que se sentía atraído por los hombres. Mientras tanto, Jesse, el tipo con cara de mono, empezó a parlotear, a lo cual no le presté atención, ahora tenía que ponerse al corriente con su plan de escape, y el tipo probablemente le podría ayudar. Oye, ¿te llamas Jesse, correcto? Sí. Exactamente, ¿dónde está este lugar? Le pregunté. Una celda en el pueblo de Doldía, en el Gran Bosque. Imbécil, eso ya lo sé. Lo que quiero decir es... Si pudieras salir de aquí, sabrías cómo llegar a Puerto Santo, desde aquí o una ruta para la ciudad de Millisión. Se puso en pie, miró rápidamente al guardia, y luego se rascó la cabeza. Se acercó a mí, y habló en un silencioso susurro. ¿Intentas huir? Ey, no te adelantes, posiblemente me saquen pronto de aquí, pero no sé qué ruta tomar para volver a mi casa, solo quiero saber qué ruta tomar. Con todos esos rumores de ti por allí, dudo que te dejen ir en un futuro, y no me creas estúpido, no importa cuántos cuentos me inventes, tratas de escapar, y me importa un culo el que quieras irte, vete por ti mismo, pero no me embarres, ¿ok? Dijo. No quiero meterme en líos con los Doldía por dejar ir a un peligroso criminal que se rumorea que atacó a la gran bestia, y secuestro a sus hijos. Así que también se rumorea que secuestre niños. Sí, diablos, debería alejarme, no quiero que me vean platicando contigo. Jesse se alejó. Así. Así es como es. Cruce mis brazos en mi pecho. ¿Qué? Pregunto, mirándome con duda. Mira, necesito que escuches, con atención. Yo no secuestré a niños y tampoco manosear a su estúpido animal. Ciertamente una cosa me llevó a encontrar un nido de contrabandistas donde estaban ocultos estos niños, y junto con mi equipo les ayudamos a escapar de allí, pero tontamente hice caso a uno de estos en que su mascota estaba aún presa de la guarida de los contrabandistas para calmar a la niña, fui y rescaté a su perro, pero me encontré con sus familiares, los cuales me atacaron, pensando que era un contrabandista. Entonces fuiste acusado falsamente. Ajá, así es. Dije. Entonces solo deberías hablar con ellos y decirles la verdad. Comentó haciéndolo ver fácil.
No es tan fácil, esta gente es lenta de ingenio, perdería mucho tiempo explicándoles y haciéndoles entender el malentendido, necesito hablar con el jefe de la aldea para arreglar esto, y por lo que veo, aún no ha regresado. Posiblemente, el jefe de esta gente era ese viejo hombre que fue detrás de Ruiget. Y creo que el jefe de la tribu fue uno de los que me capturó, pero fue en la búsqueda de los niños. Pero dices que ellos están bajo el resguardo de tu grupo, ¿no? Sí, pero viendo que me atacaron sin saber si era un enemigo. Me preocupa que haya sido así con mi equipo. Verás, mis compañeros, son difíciles de tratar, un ataque con intenciones no lo tomarían bien. Me preocupa que esto se convierta en una carnicería innecesaria. Por eso necesito salir de aquí y encontrarlos. Dije, usando un tono razonable. Vaya, eso es un inconveniente, pero tampoco creo que huir resuelva las cosas. Dijo, con un dedo en su barbilla. En eso estoy de acuerdo, pero si no me muevo, no sé qué podría salir de todo esto. Al anochecer, espera a que sea de noche. Probablemente guíes. El hijo del jefe Gustav vuelva, dudo que deje a un peligroso criminal, como él lo piensa, estar en su aldea sin ir a vigilarlo. Ahí podrías ponerte al corriente con él sobre tu caso, si es que vuelve para la noche, bueno, la oscuridad facilitaría un escape, pero como ya te dije. No cuentes conmigo. Con eso Jesse se fue a recostar al otro lado de la celda, con cada paso la celda se tambaleaba un poco. Parecía ser que el tipo con cara de mono era bastante listo, aunque no lo pareciera, tenía razón en sus palabras, debía esperar, aunque solo fuera a la noche para poder hablar con ese tipo Guides, sobre este malentendido, si no pudiera, la noche le ofrecería una buena cobertura para escapar sin levantar sospechas, claro. Posiblemente, tendría que hechizar antes a Jesse. No fuera a derramar los frijoles. Con eso en mente, espero a la noche. Cuando el ocaso se puso, el guardia joven se retiró, pero nadie vino a relevarlo. Qué raro. ¿Es que acaso no se preocupan por vigilar a dos potenciales criminales que están en su pueblo? Bueno, no podrían escapar fácilmente, eso era seguro, a menos que tuvieran alas para volar, les iba a hacer imposible llegar a tierra, o en todo caso a las plataformas sobre los árboles. Si querían escapar, tendrían que bajar la plancha, pero solo podía ser bajada si se activaba la palanca al otro lado, lo cual les era imposible. Pero para él, solo tenía que abrir la puerta e irse volando. Pero, lamentablemente, la misma mujer bestia de la mañana vino a hacer guardia, pero no solo a eso, sino que bajó la plancha de madera y se acercó a la celda donde estábamos con dos baldés, sin deberla ni temerla, nos bañó con agua fría a Jesse y a mí. Después de eso se retiró, al parecer, no iban a montar una guardia para vigilarnos, pero sí nos iban a castigar, y escogieron una forma muy cruel. Ya era de noche por lo que empezaba a hacer frío, demasiado frío. El aventurero ladrón Jesse y Severus temblaban de frío, mientras sus dientes castañeteaban. Se tuvieron que acurrucar en ovillos en cada esquina, para así al menos conservar algo del calor que les fue arrebatado, seguramente Jesse lamentaba su maldita suerte tanto como Severus. Tuvo que esperar al menos 3 minutos para usar algo de magia para calentarse. El encantamiento de calefacción que inventó en su vida anterior para calentarse cuando era joven funcionó. Con rapidez en su cuerpo, dejó atrás la humedad fría para entrar en un estado seco y cálido. Estuvo realmente agradecido que el encantamiento pudiera hacerlo sin palabras, sin tener que alertar a nadie cercano. Incluido su compañero de celda Jesse, el cual temblaba y castañeteaba los dientes en un rincón de la celda. Claramente podía ver que a este paso el hombre se enfermaría, en el peor de los casos moriría de hipotermia. Pensó en si debería ayudarle, usando el mismo hechizo para secar y calentar su cuerpo. Pero pensó en los beneficios de hacerlo, puesto que el hombre no sería de utilidad para él, ya que no fue muy cooperativo para orientarlo en su camino a Puerto Santo o la capital del reino de Milis, pero pensó en qué beneficios le traería el ayudarle. Después de todo solo iba a usar su magia para secarlo y calentar su cuerpo, con eso, al menos esperaba gratitud por parte del tipo. Sin esperar más tiempo con un barrido de mano, lanzó el hechizo de calefacción sobre Jesse. Jesse por su parte al sentir el brusco cambio de temperatura, se levantó del suelo al instante con un gritito gutural. Pero después de un tiempo Jesse se relajó y al instante siguiente escaneó su cuerpo. Después de 30 segundos de buscar una respuesta a su condición. Pero, siendo inteligente, no tardó en sospechar que el responsable era yo. Tenía una cara complicada mientras me miraba, parecía dudar entre si darme las gracias o dejar las cosas así. Pero al final habló. Oye. Eso fue amable de tu parte. Creo que debo dártelas. No digas nada entonces y vuelve a tu rincón.
Mis palabras fueron cortantes y contundentes. Gimoteo Jesse. Agachó su cabeza, y después la levantó de nuevo. Bueno, tú piensas que no es necesario, pero gracias. Gracias. ¿Por qué me las darías? Respondí con una sonrisa de desprecio. Bueno. Me ayudaste. No sé cómo, pero utilizaste magia para calentarme, y por eso te agradezco. Snape solo se quedó en silencio ante sus palabras. Aunque tu forma de ser es horrible, eres sorprendentemente considerado con la gente. Considerado. Escupí las palabras. Si te ayudé, fue simplemente para que al morirte, no apestes mi celda. Claro, podría tirarte por la trampilla de ahí. Pero creo que la gente de este pueblo no merece levantarse y encontrar tu cadáver flotando en el río donde beben agua. Mis palabras fueron un humor muy negro de darle una explicación del por qué le ayudé. Claro, solo era una coartada. Lo ayudó para que le fuera de utilidad en su escape, pero incluso él mismo dudaba de esto. Simplemente no era tan vil para dejarlo morir mientras él pudiera hacer algo. Jesse, por otro lado, parecía querer mandarme a la mierda. Pero viendo que no lograría nada, volvió a su rincón. Después de ese cruce que tuvieron, la celda se quedó en silencio. Algo bueno, podría hechizar a ese tipo si empezaba a parlotear. En el silencio que imperaba en esta noche, pensó en cómo salir de aquí y buscar a su grupo. Lamentablemente, cuando empezó a hacer un plan de escape, algo pasó en la aldea del día que cambió sus planes. ¿Pero qué? Pensó, porque de estar en un agradable silencio, la aldea pasó a estar en una clase de caos. ¿Qué diablos está pasando? Severus, miró al árbol que los conectaría a tierra. No había guardia, algo estaba pasando. Parece bastante ruidoso allí afuera. En ese momento Jesse se levantó y habló. Gruñí en asentimiento. También el ambiente se siente muy caliente. No tuve que estar de acuerdo con el hombre mono para también sentir el increíble calor que se sentía en el aire. ¿Acaso la gente bestia estará cocinando algo grande? O quizás. Antes que pudiera pensar en otra cosa, Jesse se asomó para ver lo que pasaba abajo. Y en esos momentos, el ruido que se escuchaban se incrementó. Un ruido que conocía perfectamente. Oh, no. Jesse tragó saliva mientras miraba hacia abajo. Snape no tuvo que mirar hacia abajo para saber que abajo, en la aldea del día, se libraba una encarnizada batalla. Tampoco hizo falta adivinar que habían encendido fuego a uno de los árboles, en consecuencia este se extendió. Por eso hacía tanto calor. El enemigo usó una increíble táctica de guerra. Quemar la aldea, no una simple aldea, una aldea ubicada en un bosque. El panorama no era bueno para la tribu bestia. Mientras seguíamos en nuestros pensamientos, el fuego se extendió por el lugar, devorando todo a su paso, y acercándose peligrosamente a nuestra celda. Ahora mismo sentía sofocado, asfixiado por el humo. Coz coz. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Jesse tosiendo. ¿Qué haremos? Eso es obvio, escapar. A lo Mora. Extendí mi brazo hacia la puerta, y ésta se abrió. Sin perder un segundo más. Lance pulsó a la palanca que activa el mecanismo de la plancha, y ésta bajó, conectando nuestra celda con el árbol. No perdí tiempo en subir y cruzar al otro lado. Pero me detuve. Oye tu mono, esperas una invitación por lechuza. Sal de ahí, tenemos que irnos. Le grité a Jesse, quien seguía en la celda con una cara de estúpido. Sí. Dijo, y gracias a Merlín cruzó la plancha. No esperé a una conversación. Bajé a la plataforma de abajo por unas escaleras. Esperaba que por el bien del hombre mono le siguiera. Apresuraron el paso hasta bajar a la mitad del árbol, donde había una caseta de vigilancia. Tenían que meterse allí para seguir bajando, y tal vez con suerte encontraría su bastón. No tuvo más tiempo para cavilar, el fuego se extendió aún más, casi atrapándonos, si no fuera porque corrimos y nos metimos a la caseta de vigilancia. Ya adentro, miro alrededor. Parecía que este lugar lo utilizaban como prisión, hasta que se les ocurrió la bola gigante en la punta de los árboles. Pensó mientras miraba las celdas vacías. Dejé esa línea de pensamiento y me apresuré a llegar al fondo del lugar para salir de aquí. El calor estaba aumentando y en el techo el humo se juntaba, lo que no nos permitía respirar muy bien. A la mitad de camino me detuve, tenía que probar algo que le estaba molestando desde hace un tiempo. Ante mi acción Jesse no tardó en abrir su boca. Oye, ¿qué haces? Hay que salir de aquí antes que las llamas nos traguen. Ya lo sé, imbécil, pero antes tengo que probar una cosa. No perdí tiempo en decir. Akio Aqua e Artia. Nada pasó, después de unos segundos, nada. El cuarto se quedó en un horroroso silencio. En su mente, solo en sus alucinaciones pensaba que no podía ser verdad.
Maldita sea, esto no es verdad. Tiene que ser mentira. Ellos no olvidaron mi bastón en Puerto del Santo. Algo en él quiso empezar a llorar de impotencia mientras su estómago se revolvía. Habían olvidado su bastón. Claro, a un prisionero no le respetarían sus bienes, pero ese objeto tenía un gran valor monetario. Esperaba que siguiera en ese almacén de contrabando. Si no. Maldición. Maldijo en su interior. Lamentablemente este tiempo perdido le costaría caro. El fuego no dio aviso cuando envolvió el lugar, Jesse y yo nos sobresaltamos. El incendio se propagaba de forma feroz, devorando todo de forma rápida. La madera de este lugar no tardó en ser envuelta y desmoronarse. Hay que irnos. Jesse gritó, con miedo. El tipo no perdió tiempo. Llegó a la salida, y salió, pero no se fue. Seguramente quería esperarme para mantenernos juntos. Crash. Cuando me dispuse a avanzar, el techo se vino abajo, impidiéndome salir de este lugar. El fuego se extendió aún más haciendo el ambiente más caótico. Snape estaba bastante asustado, aunque no lo admitiera abiertamente. Jesse estaba en las mismas. Aunque comparando su expresión con la mía, el tipo estaba aterrado. Pero tenían que pensar rápido para salir vivos de esto. Vamos, no te quedes ahí, Jesse. Vete de aquí. Le grité al tipo para que se fuera. Porque si querían salir, el tipo le sería un estorbo. ¿Qué? Koufk. Que te vayas de aquí, no puedes ayudarme. Pero no puedo dejarte aquí, mocoso. No lograrás salir de aquí con todo este fuego. Jesse miró hacia los alrededores, viendo qué podía hacer para ayudarme a salir. Pero nada de lo que pudiera hacer el hombre le ayudaría en esta situación. Gert. Maldita sea, que no me has escuchado, sal de aquí. No puedes hacer nada por mí, si quieres seguir vivo huye. Grité con todo lo que tenía a Jesse. Este me miró con horror y pánico. Indeciso si dejarme oírse. Demonios, solo no mueras. Al final, Jesse hizo lo más inteligente que pudo hacer en el día. Se fue, siguiendo el camino para bajar a la aldea. No miró hacia atrás. Solo le dijo que no muriese, y en definitivo, él no moriría. No aquí. El fuego estalló y cubrió por completo el lugar. Fue todo lo que vio, mientras las feroces llamas consumieron el lugar, no dejando nada a su paso mientras se seguía extendiendo por la aldea. Fin de la parte 1. Capítulo 7, parte 2. El príncipe contra el santo. Giles corría lo más rápido que podría, mientras trataba de no ser alcanzado por las llamas. Maldición, maldición. Se maldecía una y otra vez. Tanto por cómo había llegado a este punto. No era nada emocional. No conocía en lo más mínimo al niño para lamentarse. Pero si era el hijo de esos dos. Entonces él era un conocido de su familia. Y si el niño moría, ¿qué explicación le daría a su padre? ¿Qué excusa pondría para no sonar como un miserable cobarde que huyó sin haber hecho lo suficiente? Pues. Simplemente la verdad. ¿Qué podría hacer él? No era un hábil combatiente como la loba, que no se habría inmutado por las llamas. Si ella hubiese estado aquí, seguramente hubiera pasado entre las llamas para sacarlo de ahí. O como cualquiera de los 3 luchadores de su antiguo grupo. Tampoco podía usar ningún tipo de magia. Es más. ¿La magia podría ayudar en esta situación? ¿Algún hechizo de agua lo suficientemente potente para apagar las llamas que consumían este bosque? Pues sí. Pero esos eran magos de gran poder que eran escasos en el mundo. Y él dudaba que un mago santo o rey de agua estuviera en este lugar. Por ahora, solo tenía que preocuparse por correr. Antes de que las llamas lo alcanzaran y lo hicieran carbón. Como a ese chico. Rudeus. ¿Pero qué? Mientras corría, para salvar su vida. Alguien apareció delante de él. Giles frenó a tiempo, para no estrellarse con el imbécil que se le ocurrió quedarse ahí parado, en lugar de correr por su vida. Pero al ver de quién se trataba. Giles solo pudo abrir sus ojos y boca en estupefacción. Rudeus. Clamó. Al ver que el que apreció delante de él, fue ese niño. ¿Cómo hizo para salir de ahí? Mientras estaba en una rodilla, Giles pensó en preguntarle cómo carajo salió de ahí. Pero debido al shock. No logró articular palabra alguna. Mientras estaba ahí, Rudeus solo le dedicó una mirada seria. En ese momento para Giles, el tiempo se detuvo. Las llamas que consumían el bosque, el ruido de la batalla que se libraba. Giles solo pudo mirar a los ojos bicolor del chico. En esa postura, el niño era imponente. No duró mucho, Rudeus prestó toda su atención hacia la batalla que se libraba abajo de ellos. Y frunció el ceño mientras miraba la batalla. Giles se recompuso y también echó un ojo a lo que pasaba.
a pesar de que ya se daba una idea de lo que estaba pasando. Mirando lo que pasaba, vio que la batalla era librada por mercenarios humanos con armaduras de cuero, que luchaban con los guerreros de la tribu Doldía. No solo eso, los mercenarios humanos aparte de pelear, estaban capturando niños bestia. Y para que pudieran capturarlos, los guerreros bestia estaban perdiendo. No, los estaban diezmando. Los mercenarios humanos estaban aprovechando el fuego y el humo, generado por este a su favor, para atontar los sentidos de los guerreros, y masacrarlos como animales. Mientras secuestraban a sus pequeños. Seguramente para venderlos como esclavos. Decidí mirar al chico. Jefe Rudeus. Definitivamente Giles lo veía así. Al ver su rostro, Giles palideció. La cara del jefe se había transformado en una rabiosa y llena de cólera. Había visto algo que no le gustó, en lo absoluto. Algo que vio en el fragor de batalla, una cruda escena. En opinión de Giles. Un mercenario humano que golpeaba a una niña bestia que se resistía a ser capturada. Ningún guerrero de su gente pudo auxiliarla mientras gritaba por ayuda. La mayoría de ellos estaban tratando de que no los mataran. Otros cayeron por las heridas mortales que sufrieron, quedando fuera de combate. Y un pequeño, pero considerable número de ellos, estaban muertos. La situación era muy mala para la tribu Doldía. Pero para el jefe y él, era el momento perfecto para irse de aquí. Pero Giles tuvo la sensación de que ese no era el plan de Rudeus. Jefe. ¿Qué piensa hacer? Le pregunté. Este le miró penetrante, y sin duda dijo, es obvio. Dijo. Acto siguiente, levantó su mano a la altura de su pecho, y en la punta de sus dedos se generó una piedra que giraba a alta velocidad. En un segundo fue disparada, su objetivo, el mercenario que golpeaba a la niña bestia. Cuando este impacto, le destrozó parte de la cabeza al tipo. En consecuencia, ya no pudo agredir más a la niña. Pero ese no fue el único. Rudeus apuntó su mano en dirección de otro mercenario y disparó el mismo hechizo. Como anteriormente, el hechizo, dio en su blanco, pero en lugar de dar en la cabeza, esta vez dio en el pecho. Pero aún con efectos devastadores. Prácticamente volándole la mitad del torso. Este segundo mercenario luchaba en contra de un guerrero bestia que ya tenía en el suelo, a punto de matar, pero gracias al jefe que se lo quitó de encima. Pudo seguir con vida. Rudeus hizo un tercer disparo a otro mercenario que peleaba en grupo de mercenarios contra guerreros bestia. Pero esta vez falló el disparo. Hizo un cuarto, y lo falló. Seguramente había fallado en las dos ocasiones porque estaban a una mayor distancia. Sin contar el fuego y el humo que entorpecía la visión. El fuego. Era cierto, aún tenían el problema del fuego que se seguía expandiendo. Antes de que Giles pudiera comentarle ese detalle a Rudeus. El fuego estalló con un rugido feroz, llegando de todas direcciones. Incluso, por donde pretendían salir. Grité por las llamas que casi lo alcanzaban. Estaban completamente rodeados, no había algo que él pudiera hacer para salir de aquí, más que saltar, pero a esta distancia del suelo. Seguramente se mataría. Maldita sea, ¿qué haremos? Mientras Giles entraba en pánico por la situación. Severus se dio cuenta también de que el fuego los había alcanzado. Rápidamente levanté mis manos al cielo y, oh, espíritus de las magníficas aguas, suplico al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con tu salvajismo, y revela a este insignificante siervo tu poder. Que el miedo golpee el corazón del hombre como tu divino martillo su yunque y cubre la tierra con agua. Ven. Oh lluvia, y lava todo en un diluvio de destrucción. Cumulonimbus. Al bramar eso al cielo. Las nubes no tardaron en hincharse y a juntarse, rápidamente inyecté una buena parte de magia al conjuro, haciéndole más poderoso. Como esa vez a las afueras de la aldea buena. Sin hacerse esperar, la lluvia se abrió paso de forma violenta, entrando en contacto con las llamas. El choque causó una gran cortina de vapor. La batalla que se libraba abajo se detuvo, sus combatientes se quedaron inauditos en sus posiciones. Este era el momento, si quería ayudar a esta gente tenía que atacar ahora. Giles. Le hablé al hombre mono. El cual desde hace rato tenía la barbilla en el suelo y los ojos abiertos como platos. Giles. Hable más fuerte esta vez, y por fin, el tipo dejó su sorpresa atrás para ponerme atención. Dígame jefe. Dijo, sus palabras sobrecargadas de muchas emociones. Es un momento perfecto para escapar. Dije con una sonrisa irónica. Hace menos de media hora quería largarme de aquí. Pero creo que mis planes han cambiado, ayudaré a esta gente. Giles me miró con sorpresa. Claro, les cobraré este favor. Pero la pregunta más importante. ¿Qué harás tú? Al oírme Giles, sonrió y dijo.
Entonces déjame ayudarte. No soy muy bueno como combatiente. Pero de apoyo es otra cosa. Bien, no perdamos el factor sorpresa. Con esto, tome el chaleco de Gies, y sin más, salte de donde estábamos a la aldea. Gritó Gies, mientras nos precipitábamos al suelo. Cuando estábamos a punto de impactar en el suelo, grité. Arresto momentum. Esto hizo que levitaran antes de caer al suelo. No perdí tiempo para ver cómo estaba mi compañero. Analice el campo de batalla. Algunos combatientes ya habían vuelto al combate. Esta vez los guerreros bestia ya no tenían el problema del fuego, el cual seguramente entorpecía sus sentidos, pero lo malo es que los mercenarios humanos seguían siendo numerosos, en comparación de los guerreros bestia. Muchos ya habían sido incapacitados, un pequeño número de ellos asesinados. Y solo quedaba un puñado que seguían en condiciones para pelear, pero al paso que iban, serán aniquilados por los mercenarios por una cuestión de números. No perdí tiempo, alcé mi brazo, extendiendo mi dedo medio e índice. Expelliarmus. Gritando el hechizo de desarme. Este desarmó a un mercenario que peleaba contra una guerrera. ¿Pero qué? Exclamó el mercenario cuando vio su espada saltar de su mano, cuando estaba a punto de rebanar a la guerrera. Esta no le dio más tiempo de asimilar lo que pasó. Rápido y sucio. Apuñaló el pecho del mercenario matándolo. Ante la caída de uno de sus compañeros. Uno de los contrabandistas se fijó en mi dirección detectándome a Gies y a mí. ¿Quiénes son esos idiotas? Ladro. Pero esas fueron sus últimas palabras. El hechizo intermedio. Carámbano. Creó una lanza de hielo que lo atravesó en el pecho. Ese es un mago. Seguramente él provocó la lluvia, atáquenlo el primero. Gritó uno de los mercenarios. Bastardos, no dejaré que le pongan un dedo encima. Gies se recompuso del desorden mental que habían sido los sucesos de la última hora, y tomó una espada del suelo. Tomando una postura de batalla del estilo Dios del Norte. Le pareció tan similar a la que tomaba Paul. Basta de distracciones, pensó. Tenía enemigos enfrente. Cuando se dispuso a hechizar al mercenario que lo reconoció como un mago. El mercenario ya tenía la cabeza en el aire. El autor. Una mancha marrón que se desplazó velozmente en el campo de batalla, aniquilando a los mercenarios que estaban a punto de matar a su gente. No le tomó mucho, algunos guerreros bestia ayudaron. Cuando hubieron terminado de acabar con los contrabandistas. El guerrero de piel chocolate envainó su espada y se acercó a mí. No sé quién eres. Pero te agradezco que hayas apagado el fuego. El guerrero se acercó a mí, dándome las gracias. Pero cuando me miró bien, abrió los ojos. Pero en lugar de parecer molesto. Parecía aliviado. No dio tiempo a la charla. Los guerreros bestias se acercaron a nosotros, a mí en particular, 4 de ellos. 3 hombres, una mujer. Los cuales reconocía. El jefe es el prisionero que puso su mano en la bestia sagrada. ¿Qué debemos hacer con él? La mujer habló entonces. Esta mujer era la guardia que se había encargado de darle a Gies una dosis de cubetazos de agua fría. Así es, jefe, quiere que lo vigilemos. En ese momento también se unieron 3 hombres. Los 2 guardias que trajeron a Gies, y el chico que se quedó dormido, mientras hacía guardia. Todos ellos tenían sus espadas desenvainadas junto con la mujer. Todos apuntando a mí. Prácticamente no le ponían atención a Gies. Curioso. Antes de que abrieran sus hocicos, Gies, el guerrero bestia que parecía su líder, los calló. Basta, este joven ha sido malentendido. No es ningún criminal, sino un salvador. Severus levantó una ceja. Te llamas Rudeus, han solucionado tu malentendido. Mi padre me contó todo junto con tu compañero. Lamento haberte enterrado, me disculpo. Todos los presentes se quedaron sorprendidos, incluyéndome. Antes de que pudiera decir algo, Gies me interrumpió. Pero, no hay tiempo para disculparme, tengo que sacar a estos contrabandistas de mi pueblo, ¿me ayudarás? Preguntó. Claro. Asentí. Gies sonrió. Por cierto, él está ayudando conmigo. Dije mientras apuntaba a Gies. Este miró al mono y asintió. Posiblemente, no estaba para tiempo para saber quién era, y cómo llegó el mono a su aldea. Con que ayudara a salvar a su gente, estaba bien para él. Bien, la clana. Gies le habló a la mujer. Dígame, señor. Quiero que te lleves a los niños al hogar de la bestia sagrada. Entiérrate ahí y protégelos, ¿entiendes? Dictó sus órdenes. Sí, señor. Entendiendo las órdenes.
La mujer llamada la Clana, empezó a recoger a los niños bestia, y algunos heridos guerreros, que estaban por el campo de batalla y llevándoselos a un lugar seguro. Después Gies nos miró a todos los guerreros que estábamos disponibles para pelear. Que no eran muchos. Solo 5. Gies, 2 guerreros bestia, el joven bestia, Gies y yo. No le tenían que señalar la precaria defensa que eran ellos si tenían que defender la aldea de quién sabe cuántos mercenarios. Bien, tenemos que ir al dentro de la aldea, todavía quedan mercenarios ahí. Todos asintieron excepto él, y con eso, tomamos rumbo al centro de la aldea. Fue un trayecto pesado de seguir, puesto que Gies y los otros 2 guerreros eran bastante rápidos, ya que iban a 4 patas. Los únicos que nos quedamos atrás fuimos Gies, el guerrero joven, y yo. En el camino nos topamos con contrabandistas. Los cuales fueran rápidamente aniquilados por Gies y los 2 guerreros. Eran bastante buenos. Miren, ese es el último. Comentó Gies. El último mercenario se detuvo en el momento que lo alcanzamos. Llevaba una niña de rehén. La sostenía del cabello para que no escapara, mientras tenía su espada en su cuello. Gertz. Maldito. Gies y los demás guerreros gruñeron y rodearon al contrabandista. Gies y yo nos quedamos al margen, manteniendo la distancia. Algo en este tipo era diferente a sus compañeros. Lo que era muy evidente por lo imperturbable que se veía, mientras veía a sus contrincantes. Hasta que me vio. Príncipe maestro de la perrera, ¿qué estás haciendo aquí? Era Galus. Lo reconoció por esa incipiente barba junto con su cicatriz. No respondí a su pregunta. Así que este era tu plan final, atacar la aldea Doldía. En lugar de eso, formulé mi propia pregunta, del por qué estaba aquí él. ¿Atacar? Levanto su ceja. No seas tonto, príncipe. Solo estoy aquí para recoger mercancía. Recoger mercancía en su lengua era secuestrar gente bestia, usando cualquier medio. Ante nuestra conversación, los demás nos miraron con confusión. Los guerrero bestia al mando de Gies nos miraron a Galus y a mí con desagrado. Hasta que Galus volvió a hablar. Príncipe de la perrera. No sé cómo hayas llegado aquí, y ni me importa. Solo quiero que controles a tus perros. Tengo que irme. Ante sus palabras, Gies rechinó los dientes, y se acercó a Galus. Los demás guerreros hicieron lo mismo. Galus mantuvo su espada en el cuello de la niña, mientras estaba de pie. Miró a su alrededor a Gies y a sus hombres, que intentaban rodear a Galus, y se rió. Jajaja, ustedes guerreros bestia. Parece que no se ha derramado suficiente sangre de su gente por un día. Ni 5 de ustedes no son suficientes para derrotarme. Casi, instantáneamente después de decir eso. Los 4 saltaron sobre él. El guerrero joven trató de atacar de frente, eso fue la peor tontería que pudo haber hecho. Galus solo blandió su espada, y un segundo después la cabeza del joven se encontraba en el suelo. Maldito, no te lo perdonaré. Gritó uno de los guerreros mientras todos se abalanzaban en contra de Galus. Parecía que ahora sí tenían una mejor estrategia para atacar. No pude ayudar debido a que uno de sus hechizos podría impactar en uno de los guerreros bestia y eso sería malo. Pensé mientras veía que uno de los guerreros intentó flanquear a Galus, tratando de recuperar a la niña que Galus tenía, mientras el otro guerrero intentó atacar por atrás. Gies, por otra parte, fue de frente, pero a diferencia del joven guerrero, Gies era mucho más hábil, por lo que su cabeza no saldría volando. Para Galus, este ataque en conjunto no fue más que un calentamiento. Primero lanzó a la niña de Gies. Gies, viendo esto, tuvo que frenar su ataque. De todos los guerreros ahí, Gies era el que golpearía primero, pero la acción de Galus cambió por completo la estrategia de estos. El guerrero quien intentó flanquearlo, no había ido con intención de ataque, sino de rescate, por lo que no llevaba su espada en su mano, pero el que Galus le hubiese aventado la niña de Gies. Dejó al guerrero a merced de Galus. Este último, después de haberle aventado la niña de Gies, clavó su espada en el pecho del guerrero que lo intentó flanquear. El otro guerrero a las espaldas de Galus, dio un tajo descendente que pretendía partir al contrabandista. Galus se deslizó perezosamente del lado, evitando el corte. Acto seguido desenvainó una segunda espada de su cintura, una espada corta. La cual deslizó para cortar el cuello del guerrero. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Gies y yo no pudimos hacer mucho. Gies por tener sus manos ocupadas con la niña, mientras yo era muy deficiente en lanzamientos de hechizos sin mi bastón. A menos que no les importase que unos de mis ataques golpeara a un guerrero bestia. Además, Galus era un combatiente hábil. En un segundo de haber degollado al guerrero, usó el cuerpo como escudo y atacó directamente a Gies.
Giles deslizó a la niña bajo el brazo e intentó interceptar a Gallus, pero ya era demasiado tarde. Gallus saltó con su espada larga, y de un tajo diagonal, cortó profundamente el pecho de Giles. Este ataque incapacitó al guerrero, dejando a Giles en el suelo gritando mientras se desangraba. Gallus, viendo esto, tomó de nuevo a la niña por el cabello, tomándola nuevamente de rehén. En ese momento Giles, el hombre mono habló. Jefe, tenga cuidado, ese estilo de pelea es del dios del norte. Dijo mientras trataba de no perder la compostura. En ese momento, Gallus, quien estaba recuperando a su rehén, volteó en nuestra dirección. Pareces tonto, pero sabes bastante, hombre mono. Creo que no me presenté antes, pero yo soy un santo del norte, Gallus, el destripador. Dijo con una sonrisa de autosuficiencia, mientras nos presumía su rango en la esgrima. Lo cual no fue bueno si comenzaban una pelea. Un santo del estilo del dios de norte. Eso era más de lo que Severus podía manejar, en su opinión. No solo por combatir casi que en solitario, sino que usaba un estilo de esgrima muy abstracto. Sabía casi desde que inició el combate contra los guerreros bestia que era el estilo del dios del norte. ¿Cómo no reconocer una forma de pelear donde podías pelear con múltiples oponentes sin verse en desventaja por los números? O usar un rehén en combate, y el uso de 2 espadas. No había duda que este tipo era un nivel avanzado en el estilo dios del norte. Incluso más fuerte que los secuestradores que alguna vez enfrentó en Roa. Ahora mismo tenía que ser prudente con su siguiente movimiento, enfrentar a este tipo significaba caminar con los ojos cerrados. Debido a su estilo de pelea, que le permitía hacer todo tipo de improvisaciones en medio del combate a su favor. Ruigerd usaba una lógica similar en combate, aunque con lo fuerte que era, no necesitaba mucho para dejarte en el suelo, con su lanza en tu cuello. Pero volviendo al tema, pelear con este sujeto en estas condiciones no era prudente, y más con su nivel. Al ver mi duda Gallus rió. Ja, ¿qué pasa, príncipe? ¿No vendrás a pelear? Ahora que me viste en acción te acobardaste. Dijo con una sonrisa de lobo. Severus no cayó en su provocación. Claramente quería que perdiera la compostura y lo atacara. Pero ese era su plan, que yo atacara primero para ver qué truco usaba en mi contra. Viendo Gallus que no atacaría, envainó su espada y trató de marcharse. Bien, si no quieres pelear, ¿qué se le va a hacer? Al menos tú eres sensato. Guau. Antes de que pudiera terminar, un gran perro blanco saltó y arremetió contra Gallus. Gallus nunca esperó un ataque así, por lo que su guardia estaba baja. El perro blanco engulló su hocico en el brazo de Gallus. Ah. Fue lo único que salió de su boca. Pero no tardó en recomponerse. Rápidamente, golpeó al perro con su puño, teniendo que soltar a su rehén. La niña debió sentir la libertad de no ser tirada por el cabello, y llorando corrió en mi dirección. Gallus, que había golpeado al perro en el hocico para que le soltase, vio como la niña se iba en mi dirección. Su cara se tornó rubicunda y desenvainó su espada, no perdió tiempo en cargar en contra de nosotros. No te lo permitiré, príncipe. Depulsó. Cuando dio un paso preparado para atacarnos. Extendí mi brazo, y le lancé depulsó con un bramido. Gallus, al recibir el hechizo fue expulsado varios metros hacia atrás. Lo malo es que no tardó en recomponerse y ponerse en guardia, preparado para saltar a mi garganta. Este le lanzaba una mirada de desprecio y coraje. Maldito seas, príncipe. Literalmente envías a atacar a tus perros. Tu reputación te precede, maldito enano. Severus pensó en no dejarle terminar su rabieta, pero la niña se posicionó atrás de él, aferrándose a su túnica, mientras lloraba. El gran perro blanco que había atacado a Gallus retrocedió a mi lado. Gruñendo mientras veía a Gallus. Giles, toma a esta niña y retrocede, de paso llévate a Giles. Le ordené al mono. Si iba a pelear, no necesitaba estorbos que podrían usarlos en mi contra. También le pedí que se llevara al único sobreviviente de los guerreros que pelearon contra Gallus. Snape apenas había podido despegarse de la niña, cuando Gallus corrió hacia mí con intención de cortarme por la mitad. Apenas le dio tiempo de retroceder lo suficiente para evitar ser cortado. El perro blanco no tardó en atacar, y de nuevo había enterrado sus colmillos en el otro brazo de Gallus. Chilló, cuando el perro tenía nuevamente sus colmillos en su brazo. No perdió tiempo y cargó. Cambió su espada a su mano izquierda. Expelliarmus. La espada voló en el aire, y cayó varios metros de distancia. Gallus no pudo abrir más sus ojos de la estupefacción, al ver cómo había sido desarmado. Pero no se rindió. Con un grito, pateó al perro en el vientre, un ataque de gran fuerza que le quitó al perro de encima, el cual dio un chillido horrible de dolor mientras caía al suelo.
No parecía haber muerto, pero el golpe no fue una caricia. Galus nuevamente me fijó como su objetivo. Nuevamente corrió hacia mí, con intención de matar. Pero Snape no pudo evitar confundirse, puesto que vino a atacarlo a mano desnuda. ¿Qué planeaba hacer? Pero esos segundos de distracción fueron suficientes para no darse cuenta de que Galus sacó su espada corta de su cinturón. Lo que no le preocupó, una espada corta a una distancia a la que estaba de él no podría alcanzarlo, antes de que uno de mis hechizos le impactase. Pero con algo que no contó, fue que Galus le lanzó la espada a una vertiginosa velocidad. Igual que esa vez que peleó en Roa. Y como esa vez solo vio cuando la espada estaba a un escaso metro de él. Se concentró todo lo humanamente posible para no estar en la trayectoria final del arma, el mundo crujió, desdibujándose en colores, mientras sentía como su cuerpo se retorcía. De un momento a otro, apareció 1 metro a la derecha, evitando la trayectoria de la espada, la cual se fue a enterrar a un árbol. ¿Pero qué diablos? Galus no pudo ocultar su asombro y miedo al presenciar la aparición. Cuando su mirada se fijó en mí, su mano trató de sacar algo que tenía en su bota. No le dejé. Extendí mi brazo, y usando psicoquinesis. Una habilidad que no había practicado en mucho tiempo, pero que al final, le respondió. Haciendo que Galus se quedara congelado en su sitio. Pudo oír cómo el hombre tragaba saliva. Snape no le dio un respiro. Extendiendo su brazo izquierdo bramó. Cañón de agua. Una gran bola de agua se acumuló en mi mano, creció y creció, hasta llegar a los 2 metros, y la lancé a Galus. El cañón de agua dio un estallido mientras salía a toda velocidad. Galus, quien apenas podía mover, no pudo esquivarlo. Recibiéndolo directamente. Cuando impactó, el estruendo fue tan fuerte que la tierra tembló. Cuando el vapor que generó se disipó, logré ver a Galus, el cual tenía la ropa hecha añicos, sin contar las múltiples heridas que tenía en todo el cuerpo. Respiraba pesadamente mientras tenía una daga en la mano derecha. Levicorteus. Snape no le dio tregua. Lanzó su hechizo de 5º año. Y Galus fue levantado por el tobillo. Aulló, mientras era levantado. Carámbano. No me tardé en conjurar otro hechizo, antes de que pudiera intentar algo en mi contra. Carámbano creó una lanza de hielo. La cual se la disparé. Esta impactó en su pierna, atravesándola. Había fallado el tiro, originalmente el objetivo era su pecho. Pero suponía que ya no hacía falta nada más. Me acerqué rápido, y levanté la maldición levitante. Galus cayó como un costal al suelo, ya no le quedaban muchas fuerzas. Incarcerus. Viendo que aún tenía su daga en su mano, lo até con cuerdas. En segundos todo su cuerpo quedó amarrado. Pero el hechizo sin su bastón no fue tan eficiente. Podía ver que las cuerdas estaban algo flojas. Ya por último, pateé la mandíbula del hombre, dejándolo inconsciente de una vez por todas. En todo este día, Snape por fin pudo tomar un respiro de los acontecimientos. Pero, no había tiempo de eso. Mirando que Galus no sería un problema, decidió ver el estado de los demás. Buscando Giles, lo encontró a varios árboles de distancia. Con Giles y la niña. No pudo evitar levantar una ceja por la expresión de Giles. El cual tenía los ojos tan abiertos como platos, y la mandíbula el cuello mientras me miraba. Por otro lado, la niña se había desmayado, y Giles estaba retorciéndose del dolor por la herida en su pecho. Cuando se dispuso a ir a socorrerlo con magia curativa. Snift. ¡Guau! Sintió que su mano derecha estaba siendo lamida. Cuando volteó, vio que era el perro blanco, parecía que se había recuperado del golpe que le dio Galus. «¡Ey, deja de lamerme!», dije, quitando mi mano. No perdí tiempo, y me dirigí con los demás. Cuando llegué, no le presté atención a Giles, que tenía cara de baboso, sino a Giles, el guerrero bestia que estaba herido. Oh piadosa madre, otorga la fuerza a los que la han perdido, y regenera lo perdido. Sanación. Cantando el hechizo de curación en Giles, este no tardó en ser curado. Cuando el hombre dejó de sentir el dolor, abrió sus ojos y se puso de pie. ¿Dónde está? Gritó frenético, mientras veía a todos lados. Señor Giles, cálmese, he derrotado al contrabandista. ¿Qué? Dijo mientras su cara decía que no lo podía creer. Yo solo le señalé a dónde estaba Galus tirado. Al verlo Giles pareció amargo, pero cambió su expresión por una de alivio. Joven Rudeus. Le agradezco tanto esto. Dijo. Snape solo asintió. Giles, en un momento, volvió a sentarse reclinando su espalda contra el árbol, y dejó salir un gran suspiro. Muy bien. Por fin se ha acabado.
Joven Rudeus, le quería informar que mi padre viene con su equipo, no sé si llegarán para el amanecedor o el mediodía. Pero hasta entonces, usted debería descansar. Creo que su estancia como prisionero no fue grata, sin contar todo lo que he ido por la aldea. Definitivamente merece descansar. Dijo, y Snape no podía estar más de acuerdo. Pero, viendo que iba a contraargumentar, hablo. No se preocupe por la aldea en estos momentos. La clana, y los demás guerreros se encargarán de todo lo que haga falta. Después de todo, ella, y los demás, se enorgullecen de sus estatus como guerreros del día. No aceptarán tan fácil su ayuda. Así que, ¿para qué meterse donde no lo quieren? Como le dije, tómese un descanso. Yo lo haré. Sin más diles, se quedó dormido. Parecía uno que estaba bastante cansado, a pesar de que lo había curado. Pero siempre fue ese el caso. La magia curaba las heridas, y en alguna medida el cansancio. Pero el cansancio mental seguía allí. Bueno, eso dejó las cosas claras. No tenía que preocuparse más por ayudar a esta gente. Con eso en mente, decidí ver qué haría por lo mientras. Rudeus. En ese momento Giles, el mono habló. ¿Qué? Respondí. ¿No te sientes cansado después de todo esto? Digo, yo ya quisiera encontrar un lugar en el cual dormir. Snape resopló. Solo es un día más en mi vida. Solo lo agregaré a los incontables días largos que he tenido. Giles al escucharme sonrió incómodo. Sonreí maliciosamente. Guaf. El perro blanco, sin algún permiso. Se pegó a mi espalda, y se recostó. El perro parecía que quería imitar la función de un sofá, ya que Snape se podía reclinar plácidamente. Iba a quejarme, pero al sentir el pelaje tan suave del animal. No dije nada, y solo me acomodé más. Era tan suave, pensó mientras acariciaba el pelaje del perro. Pensó en si algún día debiera fabricarse una capa o silla con la piel del monstruo. Uik. Guau. Sintiendo mi intención, el perro ladró. Es broma. Susurré. Guau. Severus no pudo evitar sonreír, y ahí se quedó. Usando a la gran bestia como respaldo. Fin del capítulo 7. Ahora que el capítulo ha terminado, notas del autor. Atentamente. El Caballero de Oro. Hola gente, espero que estén de maravilla. Sí, sí. Me lo dirán. Ya me tardé bastante en finalizar el volumen 4, cuando los demás volúmenes solo tardé una semana y media, y aquí ya voy para 2 meses. Y me disculpo, pero ya saben cómo es la vida de adulto. Casi no hay tiempo para lo que uno quiere, y la historia no está en mis prioridades. No la dejaré, pero solo me pongo al corriente de vez en cuando. Pero les alegrará saber que pronto finalizará este volumen. De todas formas, gracias por su apoyo. Hasta la próxima.